Qué bendición, qué gozo. Estamos tan emocionados de estar con ustedes en este día, ya primero en la primera reunión y ahora con ustedes. Qué gusto, de verdad, familia de Comunidad Cristiana Zamora. Les amamos y siempre damos gracias a Dios por ustedes cuando les recordamos con cariño. Como decía el pastor Rafa, nosotros nos sentimos muy honrados, muy contentos de estar con ustedes después de mucho tiempo que no han tenido visita. Gracias de verdad por recibirnos, y pues qué buen tiempo de alabanza, ¿verdad? Sentimos la presencia de Dios confortándonos, ministrándonos. Siento el amor de Jesús, de Dios, por cada uno de vosotros, y pues Él está tan interesado en seguir llenándonos y ministrándonos, ¿verdad? Llenándonos. Yo estaba pensando en un versículo en Isaías 55 que dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad sin dinero y sin precio. ¿Verdad? Entonces nos llenamos de la presencia de Dios. Es como si hubiese una fuente aquí, ¿verdad? Y Dios anhela llenarnos, refrescarnos, ministrarnos. Sé que han sido tiempos turbulentos, son tiempos difíciles para todos. Ha sido un año difícil, pero Dios está con nosotros, no estamos solos. Y Él dijo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y esa palabra es viva y es para hoy, es para ti, para mí. Recibe el aliento de Jesús hoy para tu vida. Y pienso en otro pasaje que Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros somos más que vencedores en Él. Hay un versículo en 2 de Corintios 2:14, les voy a leer ese. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Wow. Tú y yo somos grato olor de Cristo, y Él anhela seguir llenándonos, refrescarnos, fortalecer nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra fortaleza, y que nosotros podamos salir fuera y ser de influencia, como cuando tú hueles ese perfume, ¿verdad? Ese perfume que es grato a tu nariz y lo hueles. Tú y yo somos grato olor de Cristo en este mundo, y yo quiero animarte a salir y ser de confort, de ánimo, de bendición. Aquí a la vuelta de la esquina hay gente temerosa, hay gente insegura, gente con tristeza porque ha habido muchas pérdidas, pero Dios quiere usarte a ti. Y gracias de verdad por todo lo que están haciendo, por sembrar en las naciones, por ser luz. Yo estaba viendo la pantalla hace un rato cuando cantábamos, y es todo un fondo negro y hay puntitos blancos. Tú y yo somos luz de este mundo, y Él nos ha llamado para resplandecer y para ser de bendición, y Él te fortalece hoy. Él renueva tus fuerzas. Si es que mi oración es que tú puedas seguir siendo bendecido, bendecida, fortalecido y animado, renovado, para que tú sigas cumpliendo el llamado de Dios que Él tiene para ti. Ustedes son una iglesia preciosa que están haciendo un trabajo extraordinario. Gracias, Pastor Rafa y Pastor Alondra. Gracias por lo que estáis haciendo, tocando las naciones, tocando Turquía, Jordania, norte de África y aquí en los alrededores. Que el Señor les siga bendiciendo, fortaleciendo, y que Él cumpla los propósitos que Él les ha dado. Les amamos mucho, les amo. Un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Pues se ven muy guapos desde aquí. A ver, sonríanme. Tienen que hacerle así. Ya aprendimos a sonreír con los ojos, ¿verdad?
Pues estamos contentos y agradecidos. Es como estar en casa. Amamos mucho la iglesia y les amamos. Conocemos a muchos de ustedes y también nos alegramos de ver rostros nuevos y ver que la iglesia no se ha detenido, Dios no se ha parado, Dios sigue siendo Dios aún en medio de la pandemia. Dios no fue el causante de esta pandemia, pero está usando esto para hacer una obra profunda en su iglesia y sobre todo profunda en nosotros. Pero en verdad agradecemos el esfuerzo de apoyar la obra misionera, porque esto está en el corazón de Dios. Y el que ustedes decidan creerle a Dios, sé que Dios seguirá asombrándoles y Dios seguirá sorprendiéndoles, pero están tocando naciones, están tocando las naciones más necesitadas, porque en el mundo musulmán no solamente está la barrera del idioma, sino está la barrera de la cultura. Aquí he hablado mucho que es otro mundo y tener que atravesar esas barreras para poder llevar el evangelio, porque son naciones donde la realidad es esta: gente nace, crece, muere, gente nace, crece y muere en su error sin haber escuchado ni una sola vez el nombre de Jesús mencionar, mucho menos el mensaje de salvación. Son países donde gracias al esfuerzo misionero, por lo menos hay personas, estamos enviando o apoyando a personas que serán luz allá, porque al no haber iglesias, al no haber creyentes, pues es necesaria la obra misionera. Como aquí hace años, somos fruto de obra misionera, somos fruto de gente que vino, aprendió nuestro idioma, dio su vida para que nosotros pudiéramos oír el mensaje de salvación. Pues ahora nos toca a nosotros y sé que ustedes están haciendo un gran esfuerzo y Dios está tocando otras naciones, porque esto es el corazón de Dios. Y la verdad es que estamos asombrados. Dirigimos una agencia misionera, apoyamos, damos el cuidado a los misioneros que están trabajando en varios países y estamos asombrados de ver la gracia y el favor de Dios sobre la familia Gloria Rangel, ¿verdad? Es increíble la gracia y el favor de Dios y las puertas que Dios abre, porque puertas que Dios abre nadie puede cerrarles. Y en estas últimas semanas Dios ha guiado a la familia, Dios ha respaldado a la familia y la verdad es que vemos el favor y la gracia de Dios sobre ellos y sobre la iglesia. Así es que quiero que se den un aplauso muy fuerte porque son parte de lo que Dios está haciendo en las naciones. Romanos dice, para que puedas ser salvo necesitas creer en el corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Pero ¿cómo van a creer aquellos a los cuales nunca se les ha predicado? Porque para que conozcan de Jesús y crean en Jesús necesitan oír el evangelio. Pero para oír el evangelio necesitan que alguien vaya y les predique, y para que haya alguien que vaya y les predique necesitan ser enviados. Y es una cadenita que se tiene que cumplir. Los que van, los que apoyan, respaldan y envían, y ustedes están haciendo un buen trabajo. En el 13 o 14 de enero del 91, mi esposa y yo fuimos enviados para trabajar en el norte de África entre musulmanes, y hemos vivido algunos años en el norte de África, el resto del tiempo en España. Estamos cumpliendo 30 años de ministerio fuera de México y la verdad es que Dios ha sido fiel y Dios ha sido en todo momento un buen Dios y nos ha respaldado. Estamos cumpliendo 31 años de casados y la verdad es que no hay palabras para expresar lo bueno que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Dios, tu presencia es tan palpable aquí? Lo hemos sentido durante la adoración. Tú dices que habitas en la alabanza de tu pueblo y, Padre, se respira tu presencia.
Ahora te ruego que tú hables a mi corazón. ¿Puedes decirlo? Dios, háblame al corazón. Tú conoces mis necesidades, tú conoces mis temores, tú me conoces bien y yo te pido hoy que pueda ser oidor de tu palabra, pero también hacedor de lo que tú quieres enseñarme, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 5, hay una historia que me ha llamado la atención en este tiempo. Y si me lo permiten, ya en su casa lo pueden leer, Lucas 5. Y es la historia, bueno, está Jesús. Hay unos pescadores que tuvieron un mal día. Quizá no solo un mal día, quizá fueron una semana donde no lograron pescar nada y estaban desalentados, desanimados, cansados, físicamente agotados, mentalmente angustiados, y estaban, dice, que lavando sus redes. Y viene Jesús y les pide que le presten una barca mientras él empieza a dar un discurso a gente, a una multitud que habían seguido o anhelaban escuchar de Jesús. Y ahí estaba Jesús en esa barca prestada, impartiendo esas palabras de consuelo, de ánimo y trayendo una nueva perspectiva, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús empieza a hablar de un reino distinto, de algo distinto, pero ahí están aquellos pescadores que habían tenido un mal día, que estaban angustiados porque las cosas no salían o no salieron como esperaban, porque las situaciones eran tan adversas. Quizá tenían deudas, quizá no sé, pero en esa situación de desasiego, de frustración, estaban lavando las redes y bueno, quizá oyendo a Jesús y escuchando sus palabras. Pero llega el momento donde Jesús termina de ministrar a las multitudes y entonces se acerca a aquellos hombres desesperados, angustiados, y conociendo cómo estaba su corazón, les dice: bueno, ahora lo que les pido es boguen mar adentro, adéntrense y ahora tiren las redes a tal sitio y veréis un milagro. Y ellos dijeron: maestro, eso hemos hecho, hemos estado toda la noche, pero no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaremos la red. Lo hemos intentado todo, estamos angustiados, desesperados, frustrados, cansados, pero por la palabra que dices, obedeceremos y lo haremos. Y entonces, a la obediencia, gracias a la obediencia, vemos que sucede la pesca milagrosa. El barco se hunde, tienen que pedir ayuda, viene otra barca, porque está la cantidad de peces que pescan y la situación cambia. Y entonces Jesús le dice: ahora serán pescadores de hombres, ahora los llevo a algo mayor. Ustedes han sido pescadores, ha sido bueno, pero quiero ahora que me sirvan, que me sigan, y los llevaré a cumplir la misión que el Padre me ha dado, y quiero que ustedes participen conmigo. Y entonces ellos van a un nivel mayor de propósito en la vida. No solamente ven un milagro económico por lo que significaba aquello, sino las circunstancias cambian. Ahora, en estos tiempos han sido tiempos complicados, difíciles para todos. Ha habido pérdidas de familiares, pérdidas de empleo. En España nos confinaron 3 meses completamente, no podíamos salir. Las tiendas, los negocios cerrados. Pues la economía en Europa es otra economía y bueno, habían multas fuertes si no usábamos mascarilla, no podíamos salir, mi esposa y yo, solo uno de nosotros tenía que salir. Y en este primer confinamiento, la primera ola, en España se llevaron a más de 30,000 ancianos, murieron 50,000 personas y 30,000 eran ancianos, porque hay muchos asilos, residencias
de ancianos y con que uno se infectara, bueno, era una situación terrible. Eso lo vivimos, lo estamos viviendo, la situación es muy, muy complicada. Lo entendemos esto. Hay corazones tan rotos por la situación. Encontramos una sociedad y donde quiera que miremos, porque esto que ha pasado a nivel global. Nadie se esperaba lo que hemos vivido cada uno de nosotros y lo repito, son tiempos oscuros y complicados. Tiempos complicados y eso pues no ha cambiado mucho. Seguimos con contagios. En España pasamos ya la cuarta oleada de contagios. Ahora nos llegó el virus mutado de Londres, sobre todo en el sur donde vivimos. Hay un confinamiento perimetral. Por ejemplo, tú no puedes ir a Jacona si eres de Zamora. Está prohibido y están las cosas y la gente está cansada. Los jóvenes desesperados siguen haciendo fiestas porque ya no aguantan. Y bueno, la condición de los corazones de la gente es un caos. La gente está angustiada, está desesperada. Hay gente que no pudo despedirse de familiares y no están pasando un proceso todavía de duelo. Entonces hay un caos. Pero en este caos lo que Dios desea hacer es que tú y yo podamos tener un corazón correcto y podamos entender que lo que Dios desea, aprovechando esta oportunidad donde tú y yo y nuestra seguridad en las cosas fuera de Dios se han caído como rompecabezas, necesitamos volver y confiar en Dios y en su palabra, porque es lo único que nos puede mantener y sostener. Fe en Dios y en su palabra, creerle a Él, y necesitamos hoy más que nunca ser cambiados en lo interno para poder ver cambios externos. Y Dios está trabajando en su iglesia. Yo me preguntaba, Dios, pero si la iglesia iba bien, la iglesia en Zamora estaba creciendo, mi iglesia estaba creciendo, como que no es una buena idea el confinamiento y el como que no lo pensaste bien. Pero ¿cuántos saben que Dios es más sabio que yo y que tú juntos? Y Dios en su sabiduría en estos tiempos ha determinado trabajar contigo y en ti, porque tú vales tanto para Dios y porque el mundo no podrá ver a Jesús al menos que lo vea a través de ti, porque tú y yo somos la esperanza del mundo, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y entonces en ese tiempo de desánimo, yo no puedo imaginarme esos pescadores desanimados, pero de repente dice, lo hemos intentado, maestro, somos pescadores, tú no tienes idea de esto, pero no es mi opinión, creo en lo que tú dices y por tu palabra echaré la red. Hemos estado cantando un canto donde dice, tú puedes volver a abrir el mar rojo, tú puedes volver a hacer. Y al principio de la pandemia nos enfermamos, unos visitantes que llegaron a casa estaban enfermos, habían estado en Madrid donde ya había comenzado los contagios fuertes, y de Madrid vinieron a casa, se hospedaron y empezamos a sentirnos mal. Los síntomas parecían, y bueno, yo empecé a pensar que, bueno, ¿y qué va a suceder con mi esposa? Yo digo, tendré que hacer el testamento, y empecé a imaginarme y me entró terror. Aparte había escuchado el testimonio de un amigo en la Ciudad de México, el pastor Alejandro Escobedo, y el testimonio que dio fue un testimonio increíble donde gracias a la oración del pueblo, él decía, yo estaba a punto de morir, pero gracias, pero los síntomas, él hablaba de los síntomas y me entró terror.
un terror, no podía dormir, hasta que una noche yo le dije: Dios, yo no puedo vivir en terror y en temor, sé que esto no es para mí, pero te pido que me ayudes. Y bueno, me dormí y tuve 2 sueños, ese día, esa noche, y tuve otro sueño al día siguiente de 2 eventos que tuvimos, que nos pasaron, 2 situaciones que nos pasaron en el norte de África. Dios me lo recordó para decirme: Óscar, si yo lo hice una vez, lo volveré a hacer. Y en ese primer sueño que tuve, me recordé cuando llegamos al norte de África. Yo pasé Biblias la primera vez, 10 Biblias de contrabando. Por regalar una Biblia en el norte de África eran 25 años de cárcel. Por predicar el evangelio en algunos países del norte de África o Medio Oriente te pueden matar, porque tú no puedes predicar el evangelio. Y después de algunos meses de estar aprendiendo el idioma en este país, se me acercó un vecino, jefe de la policía del pueblo donde estábamos, o era uno de los jefes allí. Se me acercó y me dijo: yo sé quién eres y lo que haces aquí. Tú eres un misionero y sabes, te voy a echar del país, te voy a sacar. Yo llegué a casa temblando, según nos habíamos estado cuidando, y este hombre me amenaza y entré en pánico. Y yo decía: Dios, pero si venimos a servirte y mira, ahora nos van a sacar y mira, me van a meter a la cárcel. Y fue pensar, yo ya me hacía muerto, me hacía en la cárcel. Y recuerdo que esa noche me desperté en la madrugada y vi mi casa rodeada de ángeles. Había un resplandor en mí. Yo podía ver así al fondo de la cocina y veía en la ventana de mi cuarto, había un resplandor. Y yo sentí protección. Y recuerdo bien que Dios me dijo: Óscar, yo estoy contigo, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Y lo volvió a repetir: Óscar, estoy contigo, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Y me entró una paz. Yo recuerdo que empecé a llorar después de ver eso. Al día siguiente o 2 días después, al hombre lo mandaron a trabajar a otro país, en la embajada del país de Marruecos, a otro país. Y Dios me mostró y me dijo: puertas que yo abro, nadie cierra, y puertas que cierro, nadie puede abrir. Y Dios nos hizo el milagro de sacarnos a este hombre que quería hacernos daño, y Dios cumplió su promesa. Y entonces recuerdo esto y me despierto y estoy llorando. Estoy llorando y estoy diciéndole: jamás, Señor, volveré a desconfiar de ti, porque tú eres fiel a tu promesa. Y fue tan claro que a principio de la pandemia sucedió esto, y a partir de ahí, hasta el día de hoy, he caminado con una confianza plena en que Dios es fiel, en que Dios es real. Y al día siguiente vuelvo a tener otro sueño, y simplemente Dios es recordándome que Él es fiel a sus promesas y a sus palabras. Y estoy recordando, estoy soñando, y esto también nos pasó al llegar al norte de África. Llegamos al norte de África en 1993. No hablábamos ni una o 2 palabras en árabe, pero llegamos a una ciudad donde no conocíamos a nadie. Llegamos, nos instalamos con las pocas pertenencias, todo el efectivo lo gastamos para llegar a esa ciudad e instalarnos, y entonces era casi la hora de la comida. Y mi esposa me dice: pues necesitamos comprar. Y le digo: no te preocupes, ahora voy al banco, saco el dinero para vivir ese primer mes allí. Y bueno, paso al mercado y compro. Cuando iba allá con la lista e iba para allá, mi hija sale corriendo, tenía 1 año y medio, y con su manita me dice: papá, tráeme una manzana. Y yo le dije: sí, hija, no te preocupes, ahora voy. No hay cajeros automáticos, en ese tiempo pues era pedir autorización, llamaron a Londres, y no, entonces el dinero para vivir ese mes me lo roban saliendo del banco. Y me quedo sin dinero
en un país donde no es mi país, en una ciudad donde no conozco a nadie, ni para llamarle a mi madre, ni para llamarle a mi madre ya no, ni llamarle a nadie de nuestras autoridades y sin hablar el idioma. Con tu esposa, tu hijo de meses, creo que tenía 5 meses, mi hija de 1 año y meses. Llego, le doy la noticia a mi esposa, mi hija me pide la manzana y yo me meto a mi cuarto y empiezo simplemente a decirme, a insultarme y a decirme qué tonto has sido, cómo es posible, y ahora tu familia, tú como quiera, pero tus hijos, y estoy en angustia. Y entonces mi esposa, con la paz y la fe que le caracteriza, llega y me dice, me ve angustiado y me dice: Oscar, no te preocupes, todo va a estar bien. Le digo: pero ¿cómo va a estar todo bien? Aquí no conocemos a nadie. Y entonces ella me recuerda un libro que leímos antes de salir a trabajar al norte de África, y era un misionero que atendía a más de 1000 niños, tenía orfanatos, y en muchas ocasiones él cuenta que no tenían que comer, y entonces pusieron los platos en las mesas, sentaban a los niños y oraban dando gracias por los alimentos, y Dios milagrosamente contestaba. Y algo despertó en mí, fe, y le dije: pues vamos a hacer lo mismo. Sentamos a nuestra hija, ella tenía a mi hijo en brazos, puse los platos, los vasos, y hicimos la oración más corta y sin fe. Pues era: Dios, gracias por los alimentos que vamos a comer. Fue decir amén, gracias. Fue decir amén y tocan la puerta de nuestra casa. Era una mujer con sus hijos, traían ollas de comida, y entendimos en árabe, no hablábamos árabe, pero entendimos que ella esperaba familiares. Dice: la familia no nos llegó, pero quieren probar nuestra comida. Y yo casi le arrebato las ollas, pero hay que tener dominio propio. Entonces agarré las ollas, las metí y le di las gracias. Y cuando la mujer ya se iba, de su shilaba saca una manzana, que era la manzana para mi hija. Y por el mes siguiente, la gente, sin saberlo, porque no hablábamos el idioma, nos trajeron pañales, nos trajeron comida. Y entonces estoy soñando de esto que había pasado. Fue Dios recordándomela, y nuevamente recuerdo despertar cubierto de lágrimas y recordando que Dios es fiel. Y no importa cuán oscuro ves tu futuro, no dejes de mirar a Dios y no dejes de creerle a Él. Porque el mundo puede vivir en caos. No es fácil lo que está pasando la gente. Pero el vivir en temor no es para el pueblo de Dios. Necesitamos oír y conocer el corazón de Dios. Él lo que desea simplemente es atraerte a Él. Y Él lo que desea es que tú puedas, como nunca, confiar en sus palabras y puedas decirle: Señor, pese a mis fracasos, pese a mis errores, pese a que no he confiado, quizá no he respondido en este tiempo de pandemia como tú quisieras, he tenido temor, me he enojado contigo, Señor, porque no entiendo, pero hoy decido bogar mar adentro, decido creer que tú serás fiel. ¿Lo has sido fiel? Ustedes como iglesia han permanecido, ustedes como iglesia no han parado. Sé que el 2020 fue un año complicado, pero ustedes permanecieron creyéndole a Dios y apoyando misiones cuando lo más fácil era decir, pues, pero decidieron bogar mar adentro. Y en la obediencia
veremos lo sobrenatural de Dios. Nosotros como agencia allá recibimos alimentos de la Comunidad Europea. Normalmente nos dan en 3 etapas 20 toneladas de comida para repartir a los más necesitados. Pues en el 2020 nos dieron más de 50 toneladas de comida. Y en el primer mes, noviembre del 19, recibimos alimentos y me dañé el hombro. Por un accidente, pues el brazo me responde muy poco, no puedo hacer mucho esfuerzo, pero por haber llegado tanto alimento me dañé este brazo. Tuve una tendinitis y bueno, estuvieron a punto de hacerme una infiltración porque los dolores, no dormía, no podía voltear, bueno, eran dolores intensos. Y una madrugada, en este tiempo de confinamiento total que tuvimos, pues yo me levantaba en las madrugadas para estar capacitándome. Hubo muchas oportunidades de capacitarnos y recuerdo que me llegó una invitación para ver una reunión en Colombia y bueno, ya no era en directo, era en diferido. Y recuerdo que estaba yo escuchando la alabanza, un buen tiempo de alabanza, y empieza el pastor a ministrar, pero sobre todo ministrar sanidad. Y empieza a decir el pastor: veo a un hombre que está sufriendo mucho del brazo, no lo puede mover, está casi inmovilizado el brazo, tiene dolores profundos y bueno, pareciera que me estaba describiéndome a mí. Y llega un momento donde el pastor dice: ahora te pido que levantes el brazo en el nombre de Jesús y vas a ver tu milagro. Y yo sentí que Dios me dijo: levanta el brazo. Fue tan claro que levanté inmediatamente el brazo y sabes, Dios me sanó el brazo milagrosamente, porque tenemos un Dios de milagros. La condición de los corazones entonces de la gente es un caos. Necesitamos tener corazones rectos. Si estás en este tiempo siendo transformados, y no es pregunta, estoy afirmando, sí estás siendo transformados, porque para ver nuestro mundo transformado, nuestro interior necesita ser transformado. Y Dios está llevándote a un nivel mayor de fe, de confianza, donde podrás ver milagros. Yo sé que como iglesia estamos aprendiendo, o en este tiempo ha sido un tiempo para aprender que somos iglesia, aunque no nos reunamos. No estoy diciendo que no, que en ese tiempo de confinamiento Dios estuvo guardando tu vida y estuvo contigo. Y gracias ahora que ya podemos poco a poco ir reuniéndonos, pero Dios estuvo enseñándonos que aún en nuestros hogares yo podía ver la gracia y el favor de Dios. Y Dios nos guardó. Y en este tiempo de llevarnos a más, yo determiné que iba a ser un tiempo, mi mejor tiempo, el 2020. Y termino el 2020 y puedo decir, no entiendo todo, no entendí todo lo que pasó, pero decidí confiar en Dios. Y el 2020 fue mi mejor tiempo, a pesar de las situaciones. Yo decidí crecer. Yo decidí, le hablé a mi esposa y le dije: mira, a las 12 del día nos vamos a juntar tú y yo para orar por nuestros hijos, para crecer, porque hubo 2 palabras que Dios me habló y nos habló para nosotros y para la agencia o el equipo misionero, y era tiempos de oración, intercesión y tiempos de generosidad. Y entonces yo comencé a ser generoso con mi esposa, a decirle más palabras
de afirmación, de aprobación, de amor. Decirle: amor, estoy enamorado de ti. Amor, el vivir contigo es la cosa más asombrosa. Y traté de ser muy generoso con mi esposa. Nos juntábamos para orar y eran tiempos donde Dios nos unió, y yo como marido decidí crear un mejor ambiente, o el mejor ambiente, que el temor no nos iba a agobiar, que no íbamos a discutir, porque como familias no sabíamos ser familias, y de repente nos vemos todos juntos en una casa sin poder salir y con conflictos, padres, hijos, esposos, porque no sabíamos ser familia, no sabíamos. Y yo aprendí, y nos juntamos para tomar cursos sobre comunicación asertiva. A mí me cuesta mucho la comunicación, y yo decidí empezar a cambiar mi manera de hablar con mi esposa más asertivamente, y traté yo de conectar mi corazón, de aprender a abrir mi corazón para conectar con mi esposa. Y este año ha sido un tiempo de bogar mar adentro, de aprender a confiar y de aprender a ser mejor esposo. Como les dije, estamos cumpliendo 31 años de casados, y yo quiero seguir caminando a su lado, porque es la persona más increíble. Es una bendición mi esposa. Mi esposa salía a la tienda. Recuerdo que una vez la cajera le habló acerca de los temores de estar allí atendiendo a todos, y ella tenía un terror. Y entonces mi esposa empezó a ser generosa con la chica de la caja, y empezó a transmitirle fe. Y la mujer empezó a conectarse con la iglesia, a escuchar predicaciones. Su vida fue transformada por un encuentro con Jesús. Y yo creo que como iglesia Dios está buscando que podamos modelar la vida cristiana ante un mundo tan desesperado y que vive en caos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No puedo transformar el mundo externo si mi mundo interno no ha sido transformado. Y lo que Dios desea hacer es traer mayor revelación de su persona, mayor revelación de su amor, un mayor crecimiento personal. Es tiempo de ir, bogar mar adentro. Dejar a un lado tu pasado, tus errores, tus fracasos. No importa si has tenido temor, si no has reaccionado, pero no te quedes ahí. Es tiempo de ir más adelante, de bogar mar adentro, creyendo en la palabra que Dios hoy te trae, creyendo que Dios traerá consuelo, creyendo que Dios es soberano, que Dios sigue siendo Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios no ha perdido el control de las cosas. Mi amigo Esteban Johnson, que ustedes muchos conocen, es un hombre con su esposa increíbles, aman a Dios. Recuerdo que un día él escribió y dijo esto: si en este tiempo de pandemia tú no te contagias de COVID, Dios es tu protector. Si te contagias de COVID y sanas, Dios es tu sanador. Pero si te contagias y mueres, Dios es tu galardonador. Así es que no hay pérdida. Seguimos ganando. Son tiempos de ir. Dios nos invita a una relación más profunda. Juan 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que haber crecido en este tiempo en nuestra comunión con Dios. Y Dios sigue esperándote con los brazos abiertos. Él está queriendo atraparte, cautivar tu corazón, y que tú puedas depender en Él. Nuevamente, las palabras fueron: pero en tu palabra echaremos la red.
Mi mente, mi lógica me dice esto, pero Dios, creeré tu palabra, te creeré a ti y decido confiar en lo que tú has dicho. Y Dios nos ha dicho: yo instruiré a tus hijos y yo los pastorearé. Y hemos confiado en que Dios toma el control de mis hijos, de mi yerno, y que Dios los están en las mejores manos. Y hemos decidido confiar su futuro, no angustiarnos, porque Dios tiene el cuidado de nuestra familia. Termino. Salmo 9:10: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonarás a los que te buscan. Señor, hoy correremos a adorarte y a buscarte con un corazón que te anhela. Eres nuestro refugio. La obediencia abre lo sobrenatural de Dios. Y yo quisiera que tú inclinaras tu rostro allí donde estás. Quizá te has sentido frustrado, molesto por no entender muchas cosas que han pasado. Pero Dios te dice: boga mar adentro. Confía que yo estoy contigo. Y aunque el futuro parezca oscuro, complicado, no te dejaré, no te abandonaré. Quizás en este tiempo ha habido pérdidas. Las familias han sufrido tanto y hay situaciones de divorcio y Dios te dice: boga mar adentro. Yo estoy contigo. Quizá no ves la luz al final del túnel, pero confía que no te dejaré ni te abandonaré. La situación económica, Dios dice, el salmista dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Quizá tu interior está como una tempestad, sentimientos, emociones. Y dices: es que no me conozco. Pero Dios no ha perdido el control, Él está en tu barca. Y Él simplemente está trabajando en ti, porque como ese oro, lo que Dios está queriendo hacer es pulirte, dar más belleza, y tu vida brillará como no tienes idea. Pero decide bogar más mar adentro, decide creerle a Dios, confiar tu futuro en Dios, poner paz con tu pasado y tus errores y tus fracasos. Eso no determina tu futuro. Lo que determina tu futuro es Dios. Dios te dice: yo te he salvado, yo he comprado tu vida, yo te he adoptado, eres mi hijo eres tú. No temas ni desmayes. Boga mar adentro. Es tiempo de ir más mar adentro, de crecer, un crecimiento personal. Esto es lo que Dios desea hacer en ti, porque hay tanta necesidad en un mundo tan caótico. Y es tiempo de ver la revelación de los hijos de Dios. Padre, trae paz y consuelo para quien lo necesite. Te ruego
ruego, Dios, que envíes tu palabra y le digas a esa tempestad: Señor, calla, enmudeces. Pido por la paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Empiece a guardar los pensamientos. Entrégale tu dolor, entrégale todo aquello que te está deteniendo para mirarle a Él. Aun si estás molesto con Dios por cómo han sucedido las cosas, a Él no le asusta que tú le puedas decir: Señor, me he sentido molesto, pero hoy decido creerte a ti. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Padre, te pido por lo sobrenatural. Padre, vendrán cosas asombrosas. El impacto de esta iglesia, Señor, será conocido en Michoacán, en Zamora, en las naciones, porque han decidido creerte a ti, Dios. Y te ruego, Dios, por vidas restauradas, familias restauradas, por milagros, Señor, lo que necesiten, Señor, asómbralos.